tenido tiempo de comentar suficientemente en el curso 1. Algunas disposiciones o requerimientos reglamentarios para el diseño generales, que incluyen la flexión, pero otras cosas que reclama el reglamento. Vamos a verificar la importancia, vamos a resaltar la importancia de la definición de las clases de pretensado y su importancia en el diseño, y procuraremos dar los lineamientos del diseño flexión, pero aplicado a un caso o ejercicio guía, que no sé si lo vamos a poder detallar, pero que como ustedes lo van a tener disponible, el detallamiento de ese ejercicio seguido más paso a paso lo van a poder hacer. Espero y confío que por sus medios, con ayuda y consultas eventuales que se pueda requerir, y pretendidamente como para tener cerca, en caso de que pueda servir para las aplicaciones de trabajo práctico. Un ejercicio guía, ¿no? Al final sería la aplicación de lo que podamos ver en esta tarde. Bien, repasamos un poquito lo de hormigón pretensado, pretesado y postesado. Y estos eran los esquemas que habíamos visto en el curso anterior. En el esquema superior tenemos hormigón pretensado, pretesado. La tecnología consiste en extender los alambres, cables o armadura de pretensado y estirarlos en una infraestructura especial que se llaman pistas de pretensado o bancos de pretensado. Se estirarían los alambres en vacío, decimos, porque recién después de tenerlos en tensión, elongados a los cables, deformados, haber aplicado los gatos para poder estirar los cables, se colocan las armaduras pasivas, dado que estarían ya dispuestas las armaduras activas, y se colocan los encofrados y se hormigona. Se hormigona con los cables en tensión. Endurece el hormigón por procesos de generar de curado acelerado, y en horas después de haber ejecutado el hormigón se procede al desencofrado y a la liberación de las tensiones en la armadura en los extremos o cabezales de tesado, de forma tal que, queriendo la armadura regresar a su deformación inicial o posición no deformada, trata de acortarse, ingresa al hormigón y por adherencia el acortamiento que pretende hacer la armadura se lo transfiere al hormigón. Ese acortamiento, esa deformación por acortamiento de esta longitud inicial, produce el efecto de pretensado buscado. Solamente marco en que hay pretensado rectilíneo o recto directamente, y un pretensado poligonal que se puede lograr mediante el uso de unos desviadores que con unas roldanitas se deben anclar a tierra, anclar al suelo de fundación, y con esto se logra una mejor distribución de la fuerza interna de pretensado que en el caso recto, lo cual era un problema en general por las sobretensiones locales que se pueden producir en tracción en las fibras superiores en los extremos de las piezas pretensadas pretesas. El pretensado posteso, en cambio, significaba que preparábamos las armaduras en una pista, dejábamos vainas dispuestas al interior. Algunas veces cierta tecnología deja las armaduras de pretensado disponibles al interior de las vainas, otras veces, la mayoría de las veces, se enhebran las armaduras de pretensado por el interior de las vainas después que ha sido hormigonada la pieza. Se hormigona la pieza
y se estaría en condiciones de, si ya la armadura de pretensado está dispuesta en las vainas o si ha sido necesario disponerla en las vainas, se tesa, ¿no? En general se tesa desde un extremo activo, actuando en compresión con el gato directamente sobre la viga, en tanto que en el extremo opuesto se tiene un anclaje fijo, perdido en general en el hormigón, endurecido, y esto genera el llamado anclaje pasivo, con lo que completa el efecto de estiramiento de la armadura, elongación de la armadura, y al mismo tiempo se está reaccionando en compresión o acortamiento sobre la pieza de hormigón. Bueno, esto es un repasito de lo que habíamos visto, y entonces aquí miramos algunas imágenes. Esto es unas pistas de viguetas pretensadas en una fábrica de pretensados. Vemos las pistas donde ya ha trabajado la máquina de colar hormigón en la pista, pero se aprecia cómo se encuentran todavía tesadas los alambres de pretensado, que están anclados en unas piezas más robustas extremas, que son unas piezas robustas metálicas, fundadas debidamente en el terreno de fundación, que tienen que estar tomando unas fuerzas, las fuerzas de tracción que van en esta dirección, ¿no? Es el estiramiento producido y el anclaje que se ha producido en esta zona. Ahí están las cuñas que anclan los alambres. Entonces, estos elementos, estos cabezales, están solicitados a un esfuerzo horizontal importante. Una vez que se ha hecho el curado acelerado, acá hay unas carpas que han permitido hacer la protección para impedir la pérdida de vapor, que se inyecta, después de hormigonado, se inyecta vapor en una condición de saturación de humedad, y mediante el vapor se va levantando la temperatura hasta unos 70 grados aproximadamente, y se dejan varias horas en esas condiciones, y a lo mejor en un lapso de 12 a 16 horas está completo el proceso de curado acelerado, con lo cual el hormigón podría llegar a obtener una edad equivalente a la que correspondería a un hormigón de edad de 7 días. Es decir, más o menos se podría llegar a tener una resistencia en 24 horas del orden del 70% de la resistencia a 28 días. Bueno, una vez que se ha hecho el curado, supongamos que se ha completado aquí el curado, entonces se produce el destesado de los cabezales y se transfiere a las viguetas por adherencia directa. Hay que recordar que el hormigón fue colado sobre los alambres de pretensado. Por adherencia directa se genera la precompresión de las viguetas. Bueno, un detalle de estos extremos de terminación. Después, directamente, después que se ha destesado, se corta. Después que se ha destesado, entre viguetas se hacen los cortes, y bueno, en las distintas longitudes con que son presentados. Estos muestran cabezales mucho más robustos, y en lugar de alambres acá ya hay cordones tesados sobre el cabezal, y lo que vemos ahí, lo anticipamos porque lo vamos a ver más tarde, son los elementos que permiten hacer el anclaje, que son un cilindro portacuñas y en su interior, después lo vamos a ver con más detalle, un sistema de cuñas de anclaje. Bueno, para ver esto con más detalle hay algunas imágenes que no las vamos a mencionar ahora. Otra imagen de cabezales con ya cables tesados, cables o alambres probablemente tesados, y esta es la máquina que en general moviliza las bombas de tesado, las bombas de tesado. Una vemos acá en un extremo, y esta en realidad es una bomba que introduce
presión óleo-hidráulica, presiones de aceite en altos valores para generar en el gato de tesado, los desplazamientos que van a convertirse en estiramiento de los cables, según vamos a ver más adelante con un poquitito más de detalle. Una pista, en general con una máquina que automáticamente va colando el hormigón sobre estos rieles, ¿no?, sobre los cuales se desplaza. El colado del hormigón fresco se hace mediante puentes, grúas y tolvas que descargan a su vez en estas tolvas. Y en general, esta parecería ser, bueno, si una máquina parecida, pudiera ser que se trate, es muy parecida la máquina que produce el corte directamente, o donde marca el corte de los elementos pretensados cuando ya están endurecidos. Pero parecida a esta, si no es la máquina que va depositando el hormigón y lo va compactando al mismo tiempo, en un estado de relación agua-cemento muy seco, hormigones de consistencia muy seca, para que cuando la máquina pasa sin necesidad de encofrado, queden las formas estables y materializadas. Bueno, una vista más general de algo parecido a lo que estábamos viendo. Todo es tecnología de pretensado, pretesado. Viguetas, como las que ustedes ven, en este caso parecería ser que son alambres lisos, los que se tienen. Vean que hay alambres en la parte inferior, que vamos a llamar zona precomprimida, que luego, por estar en la parte inferior, va a ser solicitada a tracción. Suele llamarse zona precomprimida solicitada a tracción. Además aparece algún alambre de pretensado también colocado en la parte superior para evitar que la fuerza concentrada de compresión genere fisuras en la parte superior de las vigas por tracción, ¿no? Se van a producir tracciones en esta dirección, en la parte superior, dado que en la parte superior hay compresiones, ¿no? Hay compresiones, y entonces con un poco de pretensado en la parte superior se compensa ese efecto. Bueno, estas son losetas huecas, alivianadas, pretensadas. Muy útiles para hacer construcción prefabricada, para prefabricar entrepisos, losas prefabricadas. Esto también son vigas ya de mucho mayor porte, pero la silueta que nos presentan estos alambres, como van a ver, a diferencia de las que vimos en las imágenes de puentes de hace algún par de semanas, estas son pretensadas, pretesas. Es decir, estas vigas han sido hormigonadas en fábrica, en general, donde hay cabezales y bancos de pretensado. Como se ve, una gran cantidad de alambres dispuestos en diferentes lugares, y hay que recordar que en general son alambres dispuestos en forma recta entre los extremos. Bueno, más pretesado, de nuevo, cabezales muy robustos, cilindros portacuñas con cuñas aprisionando a los cordones de pretensado. En este caso, estos son cordones de 7 hilos enrollados en torno de un hilo central o núcleo. Y bueno, vigas de gran porte, ¿no? Pero instalaciones fijas. Estos son fábricas de pretensado. Y esa es la característica que habíamos resaltado: pretensado, por lo general hecho en fábrica. Y otro detalle importante, aquí hay unas piezas rígidas, que estas son las piezas que también están ancladas a fundación, en tanto que los gatos, son estos dos elementos que están dispuestos acá, hacen que unos cilindros que tienen apenas insinuados dentro de esta semicircunferencia reaccionen directamente sobre el cabezal, que es móvil, y entonces todo el conjunto de los
cordones de pretensados es estirado, puesto en tensión de una sola vez. Esa es una diferencia con el tesado de monocordones, gatos que tesan de a uno los cordones. Uno primero, después tesan el otro, después tesan el otro. En este caso se aprecia un tesado multicordones. Entonces, estos gatos comienzan a avanzar hacia adelante, sería en los que me están viendo en la imagen, trato de reflejar el efecto de hacia donde estamos mirando, y con eso se produce el estiramiento de todos los alambres, de todos los cordones, en este caso, de pretensado. Bueno, esto era para mostrar un recordatorio de la imagen que vimos de nuestras vigas, de nuestro puente viga longitudinal, para recordar que estaba hecho a expensas de vigas, pero en este caso, vigas postesadas. Vigas que habían sido ejecutadas en un obrador cercano al puente, cercano a la obra, y entonces a partir de haber construido una pista o losas, una solera de apoyo, bueno, se hormigonaban estos elementos en banco. Y empieza a cambiar, claro, la fisonomía de lo que es la tecnología de pretensado postesado. Entonces ahora vamos a ver vainas emergentes, en este caso del hormigón, y en cuyo interior estarán alojadas los cordones en cantidades de una determinada cantidad para formar lo que sería un cable. Esto es un cable de pretensado formado probablemente por 10, 12, 20, etcétera, número determinado de cordones. Estas dos imágenes muestran vainas en estado de preparación de armadura, ¿no? Entonces uno ve cómo se prepara la zona de anclaje, la zona de anclajes activos o pasivos, cómo debe colocarse las vainas de pretensado. Este es un trabajo de replanteo de la vaina que se hace tridimensionalmente, porque a medida que se avanza en la abscisa principal, que es la longitud, estas vainas van cambiando en la dirección X y en la dirección Z, en posición, con lo cual el replanteo es también tarea de un plano de disposición para cada una de las vainas, para cada cable de pretensado. Esto es todo lo que se completa con armaduras pasivas, ¿no? Armaduras pasivas, armadura en general ADN 420, y como ustedes ya saben, un engrosamiento de la zona o un macizamiento del hormigón en la zona de apoyo, debido a que hay que absorber con importante cantidad de hormigón para proveer resistencia, y de acero de refuerzo concentrado para absorber las tensiones, para confinar el hormigón primero, confinar el hormigón y mejorar su capacidad resistente a la compresión debido a las fuerzas de compresión que se ingresan al hormigón por el estiramiento, que claro, el estiramiento es en el acero y es en dirección contraria. Estiro el acero y introduzco la fuerza de compresión en el hormigón. Entonces, mucha armadura, además para tomar las tracciones por hendimiento que se producen en sentido transversal a la acción de la compresión que actúa en el hormigón. Esta otra imagen también muestra lo que va a ser seguramente una sección cajón. Ustedes la ven al fondo de esta instalación, secciones cajón, donde se disponen, bueno, está toda la armadura pasiva para en general tomar corte, van a contribuir a tomar el corte, y las vainas que están dispuestas en lo que sería el talón inferior de la sección cajón. Vainas que en algún momento pueden empezar a subir por los diafragmas verticales que tienen las secciones en forma de cajón. Bueno, estamos en postesado. Estas son vigas que probablemente ya estaban tesadas, o probablemente estaban en espera del proceso de tesado, que se iba a concretar en una misma jornada,
fue una visita de obra que se hizo en este año de 2009 y donde tuvimos una oportunidad de ver el proceso de tesado en pretensado, posttesado, en el obrador que se encontraba en las inmediaciones del puente sobre el arroyo Yabebirí, en la Ruta Nacional 12. El ingeniero nos explicaba, y el detalle que quiero mostrar acá es que además de acá se ven dos cables de pretensado, un cable, dos cables, formados por varios cordones de pretensado. Están alojados en una placa portacuñas en cuyo interior están directamente metidas entre el cordón y el orificio, en general cónico, de la placa portacuñas de cada uno de estos orificios, está interpuesta una cuña, como vamos a ver, como prometimos más adelante. Un detalle que se ve acá es la preparación que en este diseño se hacía de los extremos en los que se debía hormigonar posteriormente se debía hormigonar la viga transversal. Acá la voy a cerrar acá. Esto sería el lugar donde estaría la viga, en cierta perspectiva. Así, una cosa más o menos así. Y entonces a través se dejaba esta rugosidad premeditada para generar una rugosidad de corte que permita vincular, pero el hormigón de una etapa, que era la viga postesada, colocada ya en el tablero, dispuesta sobre el tablero entre las pilas, después se preparaba la armadura y el encofrado de esta viga y se enhebraban las armaduras en la zona superior y en la zona inferior a través de estos caños, con lo que se podía trabajar. En este caso eran solamente armaduras pasivas, pero también se puede hacer pretensado transversal, es decir, ejecutar un pretensado que vincule este hormigón de segunda etapa que he marcado acá, que se ejecutaría en segunda etapa, con este hormigón ya de mayor edad, con resistencias más elevadas. Entonces, uno puede unir transversalmente por pretensado transversal, pero no era el caso, esto eran simplemente armaduras pasivas, y con lo que se configuraban las vigas extremas transversales que permiten rigidizar y conferirle al tablero del puente resistencia torsional. Bueno, la silueta estaría mostrando algo que interesa visualizar. Ustedes ven acá una tapa, ¿sí? Acá se ve una tapa, otra tapa en madera, y acá hay como dos indicativos, como si fueran dos pelotas que están acá, y quiero que ustedes miren lo que pasa con esta. La posición que vemos en este extremo de la viga es que los cables están como en el medio, en esta posición, y lo que estábamos viendo en la otra imagen es como que los cables están en esta posición y en esta posición. Acá están escondidos, acá no los vemos, y debemos interpretarlo como que estos dos cables tienen sus extremos activos, desde donde se tesa, en este extremo de la viga. Y están escondidos, porque ya están hormigonados en el interior de la viga, los anclajes pasivos que se corresponden con anclajes activos que se tesan desde el otro extremo. En general, en postesado, se utilizan cables pares, en números pares, de manera tal de tesar la mitad desde un extremo, la otra mitad desde el otro extremo, para reducir los efectos, vamos a decirlo ahora y después lo analizamos con detenimiento, las pérdidas de pretensado por fricción. Bueno, eso se puede visualizar en esta imagen, donde acá se ve a nuestros alumnos posando en un extremo de viga que permitiría apreciar por dónde estarían los otros dos cables que configurarían los cuatro que tendrían estas vigas postesadas. Más vigas postesadas, donde siempre se ve clásicamente el macizamiento en los extremos, talones inferiores de lo que se llama la zona precomprimida, porque es lo que inicialmente se presolicita a compresión y que después, cuando estén las cargas verticales
gravitatorias actuando sobre la estructura van a conferir los diagramas de momentos positivos. Observen cómo se ha producido aquí una contraflecha debido a que la compresión del pretensado ocurre en la zona inferior y lo que está ocurriendo bajo esta única carga del peso propio de la viga es que la viga experimenta una contraflecha y lo que también debe interpretarse como que tiene un momento negativo debido al pretensado aplicado en la parte inferior. Es decir, es como que tendríamos momentos actuando en cualquier sección, momentos actuando que traccionan la parte superior de la viga y comprimen el cordón inferior. Esta zona va a estar traccionada, pero lo va a estar, y a lo mejor con riesgo de estar muy cerca de la fisuración, después vamos a ver esto, trataremos de que no se fisure, pero lo estará en forma transitoria, porque una vez que llegue esta viga al tablero del puente, empezará a recibir más carga permanente de construcción del tablero, de las cargas permanentes del tablero, y después estarán las sobrecargas de servicio, de tránsito, las sobrecargas vehiculares, actuando, con lo cual la zona que había sido pre-solicitada por compresión fundamentalmente irá progresivamente descomprimiéndose, proveyéndole a nuestra estructura una gran capacidad de tomar cargas, cosa que no la puede hacer el hormigón armado. Bueno, hay una etapa de montaje, una imagen como para ver algo cuando ya sale de los bancos o de las fábricas, donde, bueno, no, todo hace inferir que estas son vigas pretensadas pretesadas, por alguna razón no están los macizamientos en los extremos, como ustedes pueden ver por acá, o no se visualizan claramente. Bueno, es apenas una inferencia que habría que convalidar. Y este es el caso de pretensado de los puentes que se hacen por dovelas, ¿no? En donde la ejecución es de esta pieza prefabricada en un obrador, en una fábrica, y luego vienen colocándose una detrás de otra a partir de las pilas, creciendo en las dos direcciones, y entonces acá hay una cantidad de vainas, de pretensado, mucho pretensado en la sección, y entonces mediante el pretensado que se aplica en diferentes puntos, esta pieza que está sostenida inicialmente por eslingas desde una grúa, presentada sobre la ya existente, se la comprime y se la libera y se puede avanzar con la ejecución del puente. Bueno, aquí estamos hablando de puede haber una mezcla de pretensado pretesado en las piezas y luego pretensado postesado in situ, así que puede haber una buena combinación de tecnologías. Esto es pretensado de entrepisos, entrepisos sin vigas, claro, ¿no? Y entonces lo que veíamos en las siluetas, donde aquí hay, esto no lo podemos interpretar qué es, pero podrían ser unas zonas reforzadas en el entrepiso, pero claramente al pasar sobre las zonas de apoyos es bien probable que aquí nosotros tengamos zonas de columnas, aquí hay unos perfiles directamente dispuestos en esta estructura, pero era interesaba mostrar cómo evolucionan las denominadas ahora mangueras de los cordones de pretensado, en general embebidos en grasa, que es como se provee el postesado, la tecnología de postesado en entrepisos sin viga. Las mangueras, entre comillas, son prearmadas en fábrica y llegan a la hora y solamente hay que disponerlas en el replanteo que corresponde hacer. Acá se nota cómo pasan por la zona de momentos negativos. Acá hay un cruce, acá tiene que necesariamente abrir una columna en esta zona. Y pasan momentos negativos en la dirección L1 y en la dirección L2. Bueno, un monocordón de pretensado que empieza a mostrarnos más de cerca una placa de apoyo sobre hormigón endurecido, el cordón de pretensado que atraviesa la placa,
un cuerpo cilíndrico, laminado ya con esta pieza directamente, y al interior, entre el cordón y el cuerpo cilíndrico, las cuñas, que las vamos a ver enseguida deben estar por venir. Cuñas de 3 cuerpos o trivalvas. Les llaman valvas a las 3 porciones en que se diseña o diseñan estas cuñas, que en general están sueltas, y que se las vincula en el momento de colocarlas manualmente incluso, en este caso, colocarlas entre el cordón y el cilindro portacuñas. Luego se estira y cuando el cable quiere volver, lo que hace es intenta introducir las cuñas dentro de este cuerpo. Es cilíndrico y al interior tiene forma cónica, es un cono hembra, de forma tal que estas cuñas se ven obligadas por fricción, las cuñas muerden el cable, el cordón, y se insertan, se incrustan dentro de este cuerpo, logrando el anclaje y haciendo que todo este cuerpo, toda esta placa, comprima al hormigón en esta dirección, ¿no? Entonces, toda la compresión se desarrolla como presiones distribuidas en esta placa, mientras que el tesado se hacía estirando el cordón en esta dirección. Una placa portacuñas con estos cuerpos cónicos y donde se aprecia un trocito de un cordón y las cuñas tripartidas, una, dos, así, en general cortadas a 120 grados. Un poquitito más de detalle, acá se ve bastante bien cómo están dispuestas las cuñas. Esta es la placa de apoyo directamente, acá a su vez hay una placa que está embebida en el hormigón. Bien, no hay mucha novedad respecto de lo que habíamos contado, pero muestra la cantidad de cordones que pueden llegar a configurar un cable. Y acá vemos una cuña, a la vista, están sueltas, con lo cual algunos diseños traen un denominado aro elástico de PVC o de goma, generalmente conocido como O-ring. Con un O-ring los mantienen juntos, esta parte queda suelta, o sea que puede pivotar alrededor de esto, y permite abrir las valvas para enhebrarlos dentro ahí se las ve, abiertas. Tienen un mordiente al interior, como si fueran un torneado, para que cuando se produce la incrustación de las cuñas dentro del cilindro del cuerpo portacuñas, muerdan el cable, el cordón que estará pasando por acá adentro. Y este es un intento de mostrar cómo funcionaría un gato de pretensado. Nosotros tendríamos aquí la pieza ya hormigonada. Por aquí están pasando, dice el cable, bueno, los cordones serían, ¿no? Estarían pasando los cordones, que supongamos que los tenemos relajados, sueltos, están dispuestos dentro de la vaina. La vaina en general tiene una protección en forma cónica, en el extremo se abre para que estos alambres se puedan expandir y pasar a posiciones más amplias que las que tienen dentro del recinto de la vaina. Esta zona la suelen llamar trompeta porque en realidad es un cono que desde el diámetro de la vaina se expande hasta cerca de tomar un diámetro cercano al de las placas portacuñas, que quedan perdidas en los extremos. Esas placas, bueno, acá se dice que hay sunchado, no se ve, pero acá hay un montón de armadura transversal en forma cónica, helicoidal, que lo que hace es confinar el hormigón. También puede haber parrillas perpendiculares perdidos dentro de la masa del hormigón. Claro. Este hueco sí tiene que estar limpio porque es el conducto que va desde la vaina hasta la placa portacuña. Y esto, lo que dibujé aquí, no lo atraviesa, sino que es armadura helicoidal. Se ha visto en cortes
deja el hueco al interior y esa es una armadura en hélices, ¿no? Los cordones pasan por el interior del gato, están relajados, el gato se apoya sobre la placa portacuñas y en la parte posterior del gato hay un cilindro. Este es un cuerpo cilíndrico, imaginen lo que es cilíndrico, estamos viendo un corte, o sea que también tiene una silueta concéntrica con todas estas circunferencias, ¿no? Es un elemento que estará concéntrico con todo este centro, digamos, ¿no? Entonces, este gato tiene un cilindro móvil, pero que tiene en la parte exterior la posibilidad de que uno manualmente o con apoyo del propio accionamiento del cilindro. Acá hay una cámara de aceite que conecta con la bomba. Esto es una cámara también concéntrica, entonces el aceite inyectado por la bomba moviliza este cuerpo, como decía, es móvil, tiene posibilidades de ejercer una carrera hacia atrás. Entonces uno lo que hace es primero ajustar las cuñas dentro de los cables sobre esta placa que tiene la culata del gato, y ahí están las cuñas, dice, y entonces, bueno, a partir de aquí, si ya están ajustadas, podrían ser ajustadas manualmente. Lo conveniente es que este ajuste se haga automático. Están prefijadas livianamente, el gato empieza a correr, las cuñas se incrustan ligeramente y luego empieza la carrera de tesado. Y entonces esta pieza empieza a estirar el conjunto de los cordones y esta pieza entonces experimenta un recorrido determinado que hace que cualquier punto se elongue en una determinada longitud. Y llega, por ejemplo, el punto A que estaba acá, llega al punto A', y todos los cordones estirados. En ese caso ahora, el esfuerzo reactivo de ese estiramiento y de esa energía potencial elástica que está acumulada en los cordones, reacciona apoyándose directamente sobre el hormigón a través de estas placas, estos sistemas de placas que están acá, apoyándose sobre el hormigón endurecido. Entonces, en ese momento ya la pieza empezó a precomprimirse, empezó a recibir solicitaciones de compresión. Bueno. Ingeniero, disculpe. Sí, perdón, con perdón. La parte izquierda que dijo que está ensanchada, no entendí por qué era. Bueno, porque en general, la vaina tiene un diámetro menor, donde entran todos el paquete de cordones. Y luego en el exterior se abren para poder conectar con la placa portacuñas que tiene un diámetro mayor. Entonces, todo en este dibujito no se nota, pero los cables pueden llegar a tener una expansión, y eso se logra mediante esta zona cónica que pasamos del diámetro interior que tenía en la zona de la vaina a el diámetro en el extremo de la viga, de la pieza de hormigón. Entonces, esto queda sin hormigonar, el hormigonado está acá, esto queda hueco, y entonces esto permite, tendría que volver para atrás para que vean el tamaño que tiene la placa portacuñas, que es muy inferior al del diámetro de la vaina, que estará unos 80 o 90 centímetros hacia el interior, donde arranca la vaina propiamente dicha. ¿Se entendió eso para quien me hizo la pregunta? Sí, fue en salida. Sí, entendí, ingeniero. Está bien, bien, ok. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Ahora tengo que transferir, ahora tengo que retirar el gato. ¿Cómo lo hago? Bueno, y el gato tiene un segundo sistema, que es este que no habíamos mencionado. Aquí hay un segundo cilindro
al interior de este cuerpo que lo que tiene es la posibilidad de que este cuerpo, a ver, o este cuerpo, alguno de estos, este probablemente, tiene la posibilidad de ejercerse presiones internas, pero ahora en la otra dirección sobre este cuerpo. Este cuerpo, imaginen que pueda ser móvil al interior del gato, pero su función es hacer que las cuñas que habían sido colocadas acá y que yo no se las conté, había unas cuñas, estaban puestas prácticamente sobre esta placa, se acercan a esta zona de cuña hembra y entonces una carrera libre de un pistón movilizado dentro de esta cámara a presión hidráulica incrusta otras cuñas en esta placa portacuñas que era la que nosotros estábamos viendo en las imágenes para permitir que ahora desacuñe las de atrás y entonces puedo liberar el gato. Espero haberlo sido claro. Las cuñas exteriores son las que permiten con una carrera en la dirección del estiramiento, estirar los cordones, poner en tensión la placa y para liberar el gato se genera mediante otra carrera de pistón en sentido contrario, pero que incrusta las cuñas definitivas, las verdaderas finales, anclándolas a la placa portacuñas y permitiendo que todo este cuerpo del gato, todo el cuerpo del gato sea retirado y nos va a quedar solamente esto dentro de el cajón, cajetín también le llaman, que ustedes veían en alguna de las imágenes, luego se hormigona, permítanme volver para atrás, este es el cajetín, esta es lo que ha pasado cuando ya se retiró el gato, la placa portacuña, y más adelante creo que hay alguna imagen con un gato puesto, porque el ingeniero nos había esperado ese día para poder pesar un cable. Probablemente lo completamos en un ratito. Bueno, algunos gatos, imágenes de tipos distintos de gatos que vienen en los folletos de pretensado. No me detengo en esto. Por lo menos quería mostrar un esquema para entender qué hace un esquema de un gato de pretensado, ¿no? Para entender cómo se logra pesar. Pero estos son en general gatos monocordones, pesan de a uno los cordones, pero tienen un sistema de cilindros tal que juegan con un funcionamiento parecido a lo que yo les estuve comentando. Este es un super gato, ¿no? Donde se cumpliría, acá ya hay un cable pesado, y entonces acá hay un sistema de cuñas en la parte de atrás donde se produce el estiramiento, y al interior hay otro sistema de cuñas que son enclavadas, y son encajadas dentro del espacio comprendido entre el cono, la cuña y el cable, el cordón que está al interior. Bueno, y estos son todas las mangueras de los sistemas de alta presión con lo que se movilizan los gatos. Acá estaba el gato colocado, esperando nuestra presencia ahí, entonces esta es la parte móvil del gato en este diseño. Esto está sostenido de un guinche, en general. Ahí empezaba el proceso. Es la parte de la carrera libre que va a tener, ya tiene prendidos los cordones, acá no emergen en este sistema. Entonces acá vean cómo se ha estirado desde aquí hasta este punto el cilindro móvil que va arrastrando en su interior, perdón, disculpen, que va arrastrando en su interior los cordones, más, y ahí termina. Entonces uno hace el recorrido hacia atrás y ve cómo se ha producido el estiramiento de los cordones, ¿no? Luego que esto ha ocurrido, estaríamos en condiciones de generar la incrustación de las cuñas en la parte delantera del gato sobre la placa portacuñas y se estaría en condiciones, bueno,
de desconectar los cables del gato y removerlo, retirarlo de su posición. Esto era solamente para mostrar que se puede hacer pretensado en cuerpos cilíndricos, como por ejemplo los cilindros de algunos silos o de los recintos de reactores nucleares, donde debe estar este espesor y estas cantidades de armaduras muy grandes, muy fuertes, para poder generar recintos completamente de alta resistencia y muy impermeables, ¿no? Son los recintos que protegen reactores nucleares. Pero para mostrar cómo se puede acomodar el sistema de vainas y esto genera, este es un sistema de pretensado helicoidal, son para elementos, en general para elementos cilíndricos, también pueden ser ojivas para gas a alta presión, y con pretensado circunferencial uno logra vencer el problema de las tracciones que se generan por presiones interiores, ¿no? Se generan tracciones en los espesores que mediante pretensado las combato de manera anticipada. Es decir, genero primero la compresión y cuando llegue la tracción por la carga útil, debido a la carga útil, tengo el efecto deseado que en general puedo pensar que la pieza quede o la sección quede ligeramente siempre comprimida. Bueno, ensambles de vainas, elementos con los anclajes activos. Acá se ve un poquitito la trompeta, ¿no? Que mencionábamos hoy. La vaina, los cordones como se abren y las cuñas. Y este orificio que está acá es una manguera que ingresa al interior de este recinto, que es por cuyo interior se va a efectuar la lechada de cemento, ¿no? La inyección de cemento de protección y de reconstrucción de la adherencia. Alta presión, al interior la lechada va recorriendo desde un extremo hasta el otro, hay que dejar unas chimeneas. ¿Perdón? ¿Me escuchan? ¿Sí me escucho? ¿Me escucho? Bueno, decime de cuándo, Mario, a partir de cuándo. Bueno, estaba entonces intentando comentar que se aprecia, estoy repitiendo lo que hemos dicho por una interrupción que acá aconteció involuntaria. Tenemos la vaina, en el interior los cordones, las trompetas que se abren en dirección hacia la placa portacuñas del extremo, los cordones penetran en las placas portacuñas, queda un recinto hueco, vacío, en los espacios no cubiertos, lo mismo dentro de la vaina, y entonces desde este dispositivo, desde esta manguera, esta flexible, se ingresa al interior de la trompeta extrema con inyección de lechada de cemento, ¿sí? Esta lechada de cemento puede ser ligeramente con alguna dosificación de arena fina, con lo cual se convierte prácticamente en un ligero mortero, pero en general tiene que ser muy fluido para que esto recorra los 20, 30 metros que puede tener la longitud de un cable. Entonces se ingresa a presión con bombas de alta presión y se deja en ambos extremos unas chimeneas de forma tal que uno pueda, como los recintos quedan cerrados, es por donde uno debe hacer emerger la lechada de cemento y desperdiciar cierta cantidad incluso de manera de garantizar
la desaparición de burbujas de aire que pudieran quedar ocluidas dentro de la vaina. Entonces se pierde una cierta cantidad de litros de este material, de esta lechada, pero era lo que quería comentar en relación a este dispositivo para inyección de vainas. Recuerdo que el postesado lo vamos a llamar, o lo llamamos también en la jerga, pretensado por adherencia indirecta, debido a que esta lechada genera la recuperación de una adherencia de segunda etapa, porque entre el hormigón exterior, la vaina que intercepta, y los cordones que no ocupan toda la superficie interior de la vaina, la sección interior de la vaina, se reconstruye ese vacío con lechada de cemento que al endurecer genera una adherencia indirecta. Lo que llamamos pretensado por adherencia directa es aquel pretensado que se logra cuando el hormigón es colado directamente sobre los cables o cordones, desnudos. O sea, el caso de pretensado preteso. Y ambos, los que estamos hablando en esta clase, son pretensados adherentes, para diferenciarlos del pretensado no adherente, que solo lo hemos mencionado cuando hemos mostrado las mangueras con cordones de pretensado embebidos en grasas, lubricantes, de los que se usan en pretensado de entrepiso sin vigas. Bueno, acá hay imágenes que son más de la folletería, acá hay más gatos, ¿no? Secciones de gatos estándares, ¿no? Esto está sacado todo de folletería. Bueno, estos son los controles de sistemas de bombas hidráulicas a control remoto. Bueno, un hipergato de pretensado. Bueno, este es el pistón que se estira. Acá se ven salir los cordones de pretensado. Bueno, y acá se hace la medición de elongaciones, tarea que es fundamental para los que trabajan en tecnología de tesado. Estas son las tolvas o las mezcladoras donde se prepara la inyección. Bueno, y esto es lo que tenía para comentarles en relación con tecnología, para que podamos entender algunas cosas que vienen de aquí en adelante. Bueno, pasamos a una segunda parte. Entonces ahora dejamos un poco lo de tecnología y vamos a plantear qué requerimientos están estipulados en el reglamento, en el capítulo 18. Se debe verificar la flexión bajo cargas de servicio. Bajo cargas de servicio. Es decir, ustedes ya saben, cargas sin mayorar. Y en estado 1. Esto quiere decir, desde ya, lo habíamos visto en el curso anterior, cuando analizábamos una curva carga-flecha, las distintas etapas por las que pasa una pieza pretensada hasta la rotura, pero vamos a decir ahora que bajo cargas de servicio, o sea, en funcionamiento, el hormigón pretensado está enteramente en el campo elástico. Por lo tanto, los dos materiales, aceros y hormigón, tienen comportamiento lineal. En realidad, para el hormigón, ustedes ya saben, es una aproximación, y por lo tanto se le puede aplicar la teoría de comportamiento a la flexión compuesta de estados de materiales idealmente homogéneos. Dentro de lo que llamamos hormigón es denominado estado 1. El hormigón contribuye en la resistencia a la tracción. Entonces, bajo cargas de servicio, la primera verificación que impone el reglamento es verificar que no se superen tensiones admisibles, y están establecidas en el reglamento. Ustedes lo tienen
En el libro del doctor Moller, esto está desarrollado en los apartados 4.11, 4.12, 4.13, por ahí, 4.11, capítulo 4. Bueno, después de verificar tensiones admisibles bajo cargas de servicio, hay que verificar, y esto es un estado límite de servicio, ELS, vamos a un ELU, estado límite de uso o de resistencia por rotura-flexión. Rotura por flexión. Y eso es lo que vieron ustedes en el curso 1 y que justificaba la presentación del denominado hormigón estructural como una familia de elementos, entre los cuales algunos elementos, algunos materiales resistentes se conocen con el nombre de hormigón armado, y otras familias son el hormigón pretensado, pero están todos unificados porque el diseño en estado límite último es el mismo, y eso es lo que explica que haya habido un cambio en la enseñanza, en la presentación del hormigón estructural, y no como lo veníamos haciendo durante muchos años, que inducía a pensar que como trabajábamos hormigón armado por un lado y hormigón pretensado por otro, eran dos materiales estructurales diferentes, distintos. La idea es que no lo son, sino que tienen comportamientos tecnológicos, introducción de efectos tecnológicos que los hacen particulares. Sin embargo, ambos deben ser tratados con la visión integradora del concepto de hormigón estructural. Bueno, otro estado límite último es verificación al corte, que nosotros no vamos a hacer explícitamente en el desarrollo de nuestras clases. Y por otro lado, después queda una gran cantidad de verificaciones, que es verificar fisuración, cobertura del diagrama, esto está escrito en el reglamento, del diagrama de tracciones, fuerzas concentradas, por ejemplo, las fuerzas en los anclajes, son las fuerzas localizadas. Bueno, esta sola diapositiva para decir que nos vamos a concentrar, probablemente si nos da el tiempo, entre mañana y la semana que viene en práctica, en trabajar verificación de ELS, de tensiones admisibles. No sé, creo que no vamos a poder hacer de deformaciones por flechas, que también existen, y también estados límite de servicio de verificación por fisuras admisibles, abertura de fisura admisible. Aunque el reglamento SIRSOC 201-2005 no establece criterios de determinación o especificación de abertura admisible de fisuras, sino que lo arregla todo con, si usted cumple con las reglas de armado, las mínimas que le damos, entonces la fisuración estará suficientemente asegurada. Bueno, ahora vamos a algo que ya vimos, las clases de pretensado están definidas en función de la máxima tensión de tracción que se desarrolle en la zona traccionada por las cargas exteriores y precomprimida por el pretensado. Esta larga definición la tenemos que internalizar, la tenemos que incorporar claramente, porque ¿qué es la zona traccionada por las cargas exteriores y precomprimida por el pretensado? Es esa parte inferior de la viga que recién salía del banco, donde nosotros concentramos los cordones de pretensado y las fuerzas de pretensado, de manera tal que inicialmente y antes de que lleguen las cargas exteriores, precomprimimos la viga para generar un estado de compresiones previas que cuando en otra etapa a futuro ingresen las cargas exteriores puedan empezar a descomprimirse el hormigón y tengamos capacidad para seguir cargando
de manera tal que ahora el hormigón que antes estaba comprimido empieza a traccionarse, y de aquí, y esa es en general para una viga isostática, la zona de centro de tramo, donde tenemos el máximo momento y máxima tracción en las fibras inferiores, máxima compresión en las fibras superiores. Luego, se entiende que las clases de pretensado están definidas en función del comportamiento de la denominada zona traccionada por cargas exteriores y que fuera precomprimida por el pretensado. Entonces aparecían las tres clases de pretensado, U, T, E y C. Uncracked, transition y cracked. No fisurado, transición y fisurado. ¿Cómo están definidos? Bueno, están definidos para que esa tensión máxima que puede acontecer en la fibra inferior traccionada y que antes había sido precomprimida, bajo la acción de las cargas exteriores, no supere o se encuentre en los siguientes rangos. Para el pretensado no fisurado, la máxima tensión de tracción en la fibra traccionada inferior no debe superar a 0,7 de raíz de F'C. ¿Qué era 0,7 de raíz de F'C? Bueno, un valor cercano a 0,625 de la raíz de F'C, que es la resistencia a tracción que se establece para el hormigón en situaciones de flexión, en situaciones de resistencia en la probeta sometida a flexión. Había tres tipos de resistencia a la tracción. Una de estas era de 0,625. En la definición de la clase de pretensado U, el valor es 0,7 de raíz de F'C. Claramente es una resistencia a tracción. No se debe superar. Si no se debe superar, la pregunta de examen habitualmente es: ¿el hormigón está fisurado? Si Ft es menor o igual que 0,7, no está fisurado, porque no alcanza el valor de 0,625, que era el valor resistente, y entonces, o 0,7, y entonces se considera que el hormigón aporta resistencia a la tracción, pero no se fisura. No se fisura en toda la vida útil de la estructura. En el otro extremo, el hormigón cracked es un hormigón cuya tensión de tracción en la fibra más traccionada, inferior, puede superar a raíz de F'C, a 1 de raíz de F'C. En el medio, el hormigón clase T, el pretensado clase T, es aquel cuyos valores de tensiones de tracción pueden superar a la resistencia a la tracción, pero no superar a raíz de F'C. Entre 0,7 y 1, este menor que 0,7, este mayor que 1. Entonces, algunos comentarios que son muy importantes porque necesitamos que el alumno interprete bien, el estudiante interprete bien estos conceptos. El hormigón clase C es prácticamente un hormigón armado. Funciona como un hormigón armado porque funciona fisurado, bajo las máximas cargas de tracción exterior, son atraccionadas por las cargas exteriores, se fisura. Y entonces preguntará alguno, pero entonces, ¿para qué quiero hormigón armado contra hormigón pretensado? Bueno, porque justamente funciona como un hormigón armado muy mejorado, porque le he dado un estado de precompresión a las fibras que me permite absorber una gran cantidad de carga que el hormigón armado solo, sin pretensado, no las puede absorber. ¿Y en qué repercute el hormigón armado? En que tengo que aumentar el brazo de palanca. El hormigón armado, cuando no tengo pretensado, lo que debe ocurrir es que el brazo de palanca entre las fuerzas internas dentro de la sección, este brazo de palanca, debe incrementarse para tomar
un mayor momento nominal. Recuerden que el momento nominal es T por Z o C por Z. Entonces, solamente decir que el hormigón clase C funciona como un hormigón armado. En cambio, el hormigón clase U nunca se fisura. Y entonces es muy importante que podamos aprovechar las considerables resistencias a la tracción que aporta un hormigón, por ejemplo, H50. Un H50 ya sabemos que tiene 50 megapascales de resistencia a la compresión y tendrá en el orden de un 10 a un 13% de resistencia a la tracción. Para simplificar los números, un H50 con 50 megapascales de resistencia a la compresión proveería en un 10% un 5 megapascales. 5 megapascales son 50 kilos por centímetros cuadrados, es toda una resistencia con la que el hormigón puede colaborar para resistir tracciones. Bueno, entonces, habiendo resaltado eso, nos queda el hormigón clase T. ¿Cómo funciona el hormigón clase T? Si me permite que esté fisurado, pero que no pase de este valor de 1 de raíz de F'C. Después lo vamos a ver con más detenimiento, pero se trata de un hormigón ciertamente de menor calidad relativa que el U y de mayor calidad que el C. ¿Qué función cumple? Acá cumple la función de que esta tensión de tracción nunca es permanente en las estructuras. Acontece cuando las cargas exteriores adoptan valores extremadamente altos dentro del rango previsto. Pero como son cargas accidentales, pensemos siempre en el puente, las cargas de servicio, la sobrecarga vehicular, no está permanentemente dispuesta sobre la estructura. Ocurre en periodos reducidos y ocupa una fracción muy reducida si se integra toda la acción de esas cargas en el tiempo a lo largo respecto de la vida útil. Por lo tanto, la filosofía de un clase T es que cuando actúen cuando se supere 0,7 en la tensión sigma T supere a 0,7 de raíz de Fibonacci, el hormigón se fisura. Y mientras estén actuando las sobrecargas en esos reducidas, con esa reducida frecuencia de ocurrencia, pues la fisura estará ligeramente abierta. Ahora, cuando desaparece esa carga, esa sobrecarga de frecuencia reducida de ocurrencia, se baja por debajo de este valor y el efecto de elasticidad, de recuperación elástica que tienen las estructuras pretensadas, por estar la mayor parte de las cargas actuando en el rango elástico, cierran las fisuras. Luego vuelve a pasar una locomotora, se abre la fisura, nunca se supera este valor, y entonces, durante un muy reducido espacio de tiempo, se abre la fisura, pero vuelve a cerrarse. Es importante entender estas diferencias porque depende del destino de la estructura, del ambiente, de la agresividad ambiental que se tenga en el contexto donde va a ser ejecutada la obra, en función de necesidades de alta impermeabilidad o no, que requieran las estructuras, por ejemplo, algunas estructuras hidráulicas, uno va a poder definir si el hormigón, la clase de hormigón que prescribe en un pliego es clase U o clase T. O eventualmente basta con tener pretensado para mejorar la eficiencia del comportamiento seccional, llegar a tener una pieza de mucho menor altura que una de hormigón armado, que va a fisurarse, va a estar fisurada, y tendremos que tomar medidas de control. El estado límite de fisuración sí deberá ser objeto de estudio, seguramente en esta clase de pretensión. Bueno, voy a sacar esos...
jeroglíficos. Bueno, y ahora vamos a observar este comportamiento, un poquitito con más de detalle. En relación con esto que acabamos de decir, vamos a recordar cómo es un proceso de actuación de las cargas de pretensado, los efectos del efecto de pretensado y también de las cargas exteriores en forma simultánea. Y vamos a ver que estando en el campo elástico es dable aplicar superposición de efectos. Cuando partimos con los materiales a las zonas inelásticas, no se puede utilizar más el principio de superposición de efectos. Bueno, empezamos colocando pretensado y esta fuerza de pretensado se aplica a la altura del baricentro de las armaduras del pretensado y le llamamos Fi a la fuerza inicial de pretensado. Esta carga excéntrica respecto del baricentro, el baricentro lo vamos a ubicar en esta zona. Ustedes me van a justificar por qué tiene que estar el baricentro en esa zona. Ahí está. Donde cualquier distribución de tensiones normales por la acción de un momento, claro, tiene un eje neutro ahí en el baricentro, y esta sección no está fisurada, o sea que coincide el eje neutro con el baricentro gemelo. Por lo tanto, esta es la acción de la primera carga exterior que actúa en el momento que estoy pretensando. Y este diagrama de tensiones normales da compresión en la fibra inferior y tracción en la fibra superior. Pero el punto donde solo para esta carga estaría el eje neutro es este. Sin embargo, solamente la solicitación exterior está en este punto. ¿Y cómo se interpretaba la presencia de este valor de tensión normal a la altura de este punto, que era el eje neutro, el eje baricéntrico? Por el efecto de la carga concentrada que yo la llevo al baricentro y generaba un estado de tensiones de distribución normal uniforme en toda la altura. Pero esta fuerza Fi por esta excentricidad, por esa excentricidad al baricentro, daba como origen al mismo tiempo un diagrama de momentos que es igualito a este, pero de signo contrario, o sea, con compresión abajo y, qué feo, y tracción arriba. Estos dos efectos están resumidos en este diagrama de efecto de pretensado, más el efecto de la carga mínima actuante en el instante de transferencia del pretensado al hormigón. ¿De dónde proviene este diagrama? En general, del peso propio que tiene la viga. Y es un diagrama que tracciona abajo, tensiones normales de tracción abajo, tensiones normales de compresión arriba. Bueno, más este estado de cargas que hemos mencionado acá, en la literatura técnica aparece muchas veces denominado como, se le llama a esta etapa inicial de pretensado. El reglamento la conoce como de transferencia del pretensado al hormigón. Es la etapa inicial y donde las únicas cargas que actúan son la carga de pretensado que se convierte en una tensión de distribución, una tensión normal uniformemente distribuida y un momento de pretensado. Fuerza de pretensado normal axial y un momento de pretensado, más el peso propio. El reglamento dice las cargas concomitantes. Y entenderemos por cargas concomitantes las que actúan en forma simultánea con el efecto de pretensado introducido en el momento de la transferencia. El reglamento le impone a la suma de estas tensiones, supongamos que da como resultado la superposición de estos efectos. Como ustedes ven, este dibujito no me gusta, este dibujito a mí no me gusta, ese momento para abajo, porque lo que yo quiero decir es que el momento de
pretensado, este que tiene tracción arriba y compresión abajo, lo voy a dibujar en general como un momento actuando, estirando las fibras superiores y comprimiendo las inferiores. Y este, que era debido al peso propio, lo quiero dibujar con signo con sentido contrario. Es el que, flexionando de esta manera, estira las fibras inferiores y comprime las fibras superiores. Entonces, estos dibujitos de los diagramas, de los efectos de momento, deben ayudarnos a entender el sentido de las tensiones normales. Bueno, cuando se superponen estos efectos, hay que verificar que no se superen tensiones admisibles por tracción en las fibras superiores, y la I es en el estado inicial. I es el estado inicial. Y no se deben superar la superposición de esta compresión con esta tracción, no deben superar un determinado valor también en la fibra inferior precomprimida y que luego va a estar traccionada. Sigma C, I inicial. Bueno, entonces para carga inicial lo que está actuando es el efecto del pretensado más la acción de las cargas concomitantes. Ahora bien, si después le agrego el paso del tiempo, van a empezar a aparecer los que hoy vamos a ver como llamadas pérdidas de pretensado, y va a ocurrir que la fuerza inicial de pretensado se ve reducida a una fuerza menor de precompresión, con tensiones menores en el hormigón debido a la precompresión, y también en las armaduras, que van a estar menos tensionadas porque han perdido tensión debido a las pérdidas. Pero supongamos que yo dejé la estructura solamente sometida al peso propio, a las concomitantes iniciales, y por eso este primer paso es que le agrego tiempo. Entonces el diagrama este es parecido a este, con alguna ligera variación en la distribución de las tensiones normales, porque han aparecido pérdidas en esta fuerza, Entonces hay algún cambio en la intensidad de estas tensiones, pero todavía estoy haciendo valer sin haber cambiado la carga de peso propio que tenía la viga. Ahora la llevé al tablero de un puente y ahora empiezan a ocurrir las sobrecargas. De nuevo, no me gusta esta flechita. El diagrama de tensiones normales debido a los momentos exteriores es parecido al del peso propio. En la forma, no en intensidad. Entonces me gustaría más que este diagrama de momentos se corresponda con ese simbolito. Entonces, este me produce compresión arriba, top, ¿no? En la parte top dice que arriba. Acá hay un delta de tensiones bot en la parte del bottom, parte inferior, la fibra inferior. Acá habíamos tenido una llamada sigma 1, una sigma 2, son diferentes denominaciones que se le dan a estas fibras, y esto es lo que acontece debido a la sobrecarga. Finalmente, si sumo esto, la acción de la sobrecarga, llego al estado final. El estado final es carga final con la intervención del pretensado en su mínima expresión, que quiere decir en su mínima expresión, con un valor de fuerza inferior al inicial y ya duradero, que le llamábamos fuerza de pretensado efectiva, después de pérdidas. Mientras que este diagrama de tensiones está recibiendo la acción de toda la carga exterior. Peso propio, pesos intermedios, el peso de las losas del tablero, otros pesos, otras cargas permanentes, la sobrecarga de tránsito parcial, la sobrecarga vehicular total, toda la sobrecarga. Y lo que ocurre es que llegamos a este estado final, donde el efecto del pretensado es mínimo, pero la acción de las cargas es el efecto de las cargas exteriores, que son las útiles para mi servicio, para la finalidad del puente, que la estructura que estoy preparando, máximo. Bueno, este esquema es muy importante entender, porque lo que nosotros vamos a controlar, por un lado, es una resistencia a la tracción máxima en esta fibra inferior. Y esto se emparenta un poco con lo que estuvimos discutiendo recién.
En pretensado C, este diagrama va a superar a la resistencia a la tracción. Estará por acá. Y la pieza será fisurada. Podrá variar, podrá volver a valores menores a este valor de tensión límite, pero la fisura no se cierra. La fisura siempre está, si es hormigón clase C. Probablemente si está pretensado, sí acontezca algo de esto. Entonces el pretensado clase C, a diferencia del hormigón armado, puede también llegar a permitir que las fisuras se cierren bajo determinados estados de cargas. Pero lo cierto es que eso sí va a ocurrir con el pretensado clase T y con el pretensado clase U. Entonces, el pretensado clase U nunca superará a 0,7 de raíz de F'C en la fibra más fraccionada. El pretensado T lo hará espaciadamente en el tiempo, con baja ocurrencia de esa situación, y la mayor parte del tiempo estará con fisuras cerradas. Es claro, para decir por último, que la fuerza de pretensado que hay que invertir, y ahora es invertir también en dinero, porque hay que poner más armadura, más cordones, más cable, más gato, más tecnología, es la que produce los efectos mejores, más eficientes, y el pretensado clase U. También produce algunos efectos no deseables. Y en orden de economía, voy mejorando en economía a medida que voy perdiendo calidad y eficiencia. Por eso muchas veces es de observar la especificación de diseño de estructuras con pretensados clase T. Y estas quedan a veces circunscritas o a atmósferas muy agresivas o a estructuras hidráulicas de tipo impermeables. Bien, yo creo que estamos, a ver, quiero mirar un poquitito. ¿Por dónde andamos? Bien. Entonces creo que es el momento de hacer un descansito. Yo tengo las 16:33 y les pido, casi suplicando, que retornemos a las 16:45 para intentar seguir adelante con nuestra clase, donde casi con seguridad no vamos a alcanzar a terminarla. Vamos a ver hasta dónde podemos extendernos, pero trataremos de presentar los conceptos que nos parecen escogidos, más importantes. Así que en este momento, 16:33, descanso hasta las 16:45.